hablamos largo y tendido con la presidenta de SADAM, y aquí estamos hoy. Antes de comenzar con esta mesa virtual, quiero agradecer el espacio a la presidenta de la SADAM, farmacéutica Esther Izquierdo, y a la vicepresidenta Magister Patricia Gasque. Si estamos nosotros esta tarde acá, y ustedes allí del otro lado de las pantallas, dedicando un valioso tiempo para escuchar a estas personas, tenemos algo en común. Entendemos que la medicina es un arte, el arte de curar y de cuidar. Y entendemos también que la pandemia nos ha traído una conciencia enorme de vulnerabilidad que debe ser abordada de manera digna, responsable, ética y solidaria. Contaremos esta tarde en orden cronológico de las charlas con la presencia y palabras de la hermana Teresa Bufa, a cargo de la Dirección de Hermanas del Sanatorio Mater Dei, con las palabras del doctor Roberto Dupuy de Lom, director médico del sanatorio, del doctor Cristian García Roy, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, y por último, la hermana Lucila Russa, supervisora del área de pastoral, nos acercará el relato de experiencias en terreno. No me quiero extender en el planteo de esta problemática. Por un lado, tenemos pacientes, familias, amigos, que esperan una palabra, un gesto, que los acerque a los suyos que están internados, a pesar del aislamiento social en el que estamos inmersos. Y por otro lado, estamos nosotros, el personal asistencial, que a través de la empatía y la compasión, en la vía de sentimiento-acción, sabemos de sobra que el amor y el calor de los seres queridos también curan más allá de la medicina convencional. ¿Saben? Ahora sí, algunas preguntas. ¿Es posible articular la mejor evidencia científica disponible con una atención humanizada? ¿Puede lograrse un justo equilibrio entre una respuesta proporcionada a las necesidades del paciente en cuanto a garantizar la seguridad de los pacientes, de los acompañantes y también de nuestros colaboradores en pos de una conciencia social? Avancemos entonces. Con estas charlas intentaremos dar algunas respuestas. No nos olvidemos que, recordando a Mario Benedetti, cuando creemos tener todas las respuestas, el dinamismo de la vida y lo aún desconocido de este virus puede cambiar todas nuestras preguntas. Le doy entonces ahora la palabra a la hermana Teresa Bufa, quien nos va a contar cómo quedó manifiesta en el sanatorio esta necesidad de contención y este abordaje integral. Hermana Teresa, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Estela y Miriam por sus palabras. Y también quiero agradecer a la SADAM que nos da la oportunidad de compartir nuestra experiencia, que creemos muy positiva sobre nuestro enfoque integral del paciente en medio de la pandemia. Yo simplemente quisiera compartir con ustedes cómo surgió en el Sanatorio Mater Dei el programa de acompañamiento y contención a los pacientes COVID-19 y a sus familias. Todos recordaremos que en febrero comenzamos a oír algo más fuertemente sobre una epidemia que había surgido en China y parecía ya tener sus brotes en Europa. A principios de marzo apareció el paciente cero en la Argentina, mientras que en algunos países de Europa ya se vivía una situación mucho más alarmante. Nosotros, como institución, a mediados de marzo, tuvimos nuestra primera reunión del comité de crisis, que a partir de ese día se convirtió en una reunión diaria para ir analizando en equipo los pasos a seguir, reestructuración de las instalaciones, elementos de protección personal, nuevos protocolos, capacitación, un largo etcétera, todos lo hemos vivido en nuestras instituciones, para lo que creíamos que sería un colapso inminente, un colapso que no llegó tan rápido como pensábamos. Y personalmente, al ver las noticias que llegaban especialmente de Italia y España, no me dejaba en paz otra inquietud, además de todas estas, que los pacientes estaban muriendo solos.
en total aislamiento, y también las familias quedaban desgarradas al no poder despedirse. Me parecía como si el morir en este contexto estuviera perdiendo parte de su humanidad. Y me preguntaba, ¿es absolutamente necesario que suceda así? ¿No hay algún camino que podamos seguir para que aquí pueda ser diferente? Ya más avanzada la pandemia, investigando la información que estaba disponible en ese momento, encontré algunos casos muy aislados de instituciones en Europa que se habían atrevido a dar algún paso para revertir esta situación. Y ya a mediados de abril, cuando España ya había pasado el pico de las 1000 muertes diarias, el Comité de Bioética de España publicó una declaración sobre el derecho y el deber de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID al final de sus vidas y en situaciones de especial vulnerabilidad. Y lo veían, el comité decía, como parte de la auténtica calidad asistencial. El acompañamiento y la asistencia espiritual como parte de la auténtica calidad asistencial. A ellos, como decía un poco Estela al inicio, a ellos la pandemia los había tomado desprevenidos, y recién después de semanas de tragedia pudieron comenzar a reaccionar pensando en la persona en su totalidad. Nosotros teníamos mucho tiempo ganado. Fue totalmente diferente la historia de Argentina a la de España, Italia y otros países, ¿no? Y la experiencia de esos países nosotros podíamos aprender de ellos. No necesitábamos esperar que nos suceda algo así para reaccionar reactivamente, nos podíamos adelantar. Entonces, al manifestarle mi inquietud a nuestro director médico, el doctor Dupuy Delhomme, me encontré con que él cargaba la mismísima preocupación. Como institución siempre nos caracterizamos por ver a la persona en su totalidad, siempre quisimos velar por su cuidado integral, su acompañamiento, la mayor cercanía posible de su familia. Para nosotros el servicio a la vida y el compromiso con la dignidad humana, que es nuestra misión, consiste en cuidar, acompañar, estar atentos a todas las necesidades de los pacientes y no solo sanar enfermedades. Vimos con el doctor la necesidad de formar un equipo interdisciplinario para cuestionarnos a fondo qué podíamos hacer para acompañar de la manera más humana posible al paciente, desde el instante en que entra a la guardia, con la angustia con que llegaban a la guardia, con la ansiedad del paciente y de su familia, que ya era separada en ese momento, ¿no? Y potenciada esa angustia por la sobreinformación que daban los medios. Y dentro de ese cuestionamiento de cómo acompañar al paciente en todo su paso por el sanatorio, un capítulo especial en los interrogantes a responder era evidentemente si cabía la posibilidad de permitir algún tipo de acompañamiento. Y para mí una primera señal muy positiva fue cuando, al convocar a uno por uno a este equipo multidisciplinario, obtuve un inmediato y convencido sí a la participación para buscar juntos algún camino viable. Me di cuenta que realmente era una preocupación de todos. Este primer equipo, para pensar juntos, se conformó con el director médico, con los jefes de las terapias intensivas de adulto y pediátricas, son de quienes más tienen experiencia en lo que es acompañar los últimos días de las personas, ¿no? También la jefa de infectología, era un contrapeso que nos tenía que dar, porque si es por el corazón todos abrimos, pero bueno, ¿qué se puede hacer realmente, no? La gerente de enfermería, el coordinador del Comité de Ética Institucional, también una psicóloga del área de recursos humanos, y la hermana Lucila, la supervisora de la pastoral, y yo. Y recuerdo esa primera reunión, fue en mayo, todavía no teníamos ningún paciente en estado grave, cuando le pregunté a la doctora de infectología si sabía de alguna institución en la Argentina que esté permitiendo algún tipo de visita a los pacientes COVID. Y su respuesta fue un no rotundo. Y yo seguí preguntando, ¿hay alguna ley que lo prohíba? Y ya ahí se quedó más pensando y respondió, en realidad no.
Lo que está prohibido, ahora yo lo digo con mis palabras, es la propagación de la pandemia por irresponsabilidad, pero no hay nada que prohíba las visitas. Entonces, en eso quedaba de manifiesto que si encontrábamos medios para evitar la propagación de la pandemia al recibir un paciente la visita de su familiar, no estábamos atentando contra la salud pública o contra el bien común. Y ahí yo también me hago una reflexión, ¿no? Yo creo que en la sociedad actual estamos muy acostumbrados a condicionar nuestras decisiones como por marcos preestablecidos que resaltan aparentes opuestos, o salud pública o visita a pacientes terminales, o libertad de la mujer o la vida del niño por nacer, o ética o progreso de la sociedad. Bien puede ser que por esta vía de confrontación entre aparentes opuestos encontremos las soluciones más fáciles. Pero la pregunta es si son las soluciones más profundas, las soluciones que nos hacen más plenos como seres humanos. Lo más fácil, en este caso, con visitas a riesgo de contagio, entonces cortemos por lo sano, la salud pública impone que no haya visitas. O el niño por nacer es por muy diferentes posibles razones que no juzgo, puede ser un problema para la mujer gestante. Pero eliminemos del modo más fácil el problema. Pero las soluciones más fáciles nos conducen a la plenitud como seres humanos. ¿No hay caminos que, aunque pueden ser un poco más difíciles, nos hacen más plenos a todos? Creo que en este sentido es bueno desenmarcarnos, salir de los aparentes opuestos. En ese sentido, como Mater Dei, nos decidimos a emprender el camino que encontramos más humano, aunque reconozco que requiere mucho más esfuerzo de nuestra parte. Requirió y requiere. Pero no cambio por nada en el mundo la decisión al saber lo que esto está significando para esos pacientes COVID y sus familias que han podido acompañarlos o despedirlos. Hasta el día de hoy, tomando todas las medidas de seguridad, en las visitas excepcionales que tuvimos a pacientes COVID, no hemos tenido el reporte de ni un solo contagio. Y hoy tenemos familias que, más allá del enorme dolor que en algunos casos significó la muerte del ser querido, no hacen más que agradecer por haber podido acompañarlos de algún modo hasta el final. Familias que están realizando un duelo sano y que, aunque parezca mentira, miran con paz y gratitud su paso por el sanatorio. En el fondo, yo creo que el programa de contención que estamos implementando en Mater Dei no es más que el fruto lógico de una visión de la persona y de la salud. Es como la continuidad de nuestra misión de siempre, pero en estas circunstancias nuevas. Y si me permiten una mirada desde mi fe, desde el inicio confiamos mucho a Dios y a la Virgen María este desafío, y es conmovedora la experiencia de su ayuda extraordinaria. Esa fue y es nuestra experiencia. Pero ahora quiero darle la palabra al doctor Dupuy-Delón, que les va a explicar en concreto en qué consiste nuestro programa. Gracias por permitirnos compartir con ustedes esta experiencia tan enriquecedora para nosotros. Doctor Dupuy-Delón. Gracias, hermana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Farmacéutica Estela Izquierdo, y muchas gracias, Magister Patricia Daste, por esta invitación, y Miriam Cruz, que un poco de fuerza hizo para que podamos estar ahí, porque juega de local en los dos lados, así que nos ayudó un poquito. Muchas gracias a todos por estar. Voy a compartir pantalla para poder ver un poquito el tema que a mí me tocó hoy. ¿Ven bien ahí? Sí. Bueno, la siguiente. Bueno, como bien contábamos recién, desde un primer momento nos desafió y nos interrogó qué iba a pasar con los pacientes. En realidad, los dos grandes interrogantes del comienzo de la pandemia fueron el dilema de la última cama, el último respirador, y
la muerte en solitario. Y a esos ambos temas nos abocamos con igual énfasis y trabajo. Gracias a Dios no llegamos a tener que, hasta este momento, y creemos que si la cosa sigue como hasta ahora, no vamos a tener que enfrentarnos al dilema de la última cama, y así esperamos que sea, pero sí tuvimos que enfrentarnos a la situación de permitir el acompañamiento de pacientes que estaban graves o que finalmente iban a morir. Entonces, esto que nosotros decimos que nuestra premisa es el cuidado integral de las personas, que nosotros estamos comprometidos con la vida y al servicio de la dignidad humana desde la misma concepción hasta el final natural de la vida, dijimos qué significa todo esto para nosotros y cómo podemos hacerlo. Convencidos de que nosotros cuidamos personas además de atender enfermedades, pero básicamente cuidamos integralmente a las personas. Entonces, se nos surgía estas interrogantes, cómo íbamos a poder hacer en el plano espiritual y cómo podíamos acompañar a los pacientes y a sus familiares, que, como ya se dijo, estaban separados desde el momento mismo que entraban al sanatorio por las prescripciones que hacían desde los diferentes ministerios y protocolos que se imponían. Entonces, empezamos a decir que teníamos que encontrar una solución y convencidos de que teníamos que darle acompañamiento a la familia y al paciente, con un simple razonamiento dijimos, si el personal de salud, enfermeras, médicos, kinesiólogos, camareras, entraban todos los días a la habitación del paciente con la adecuada protección y entrenamiento, y después salían y se iban a sus domicilios, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo en situaciones especiales que así lo habilitaran con los pacientes que estaban infectados por COVID y que necesitaban por alguna razón especial el acompañamiento de su familiar? Los antecedentes, y quiero remarcar esto, el lema nuestro ya tiene 20 años en el sanatorio, fue allá elaborado por el año 2000, cuando cumplíamos 25 años de Sanatorio Mater Dei, y junto con eso, pocos años después, empezamos a tener lo que se llama una terapia abierta, sin horarios de visita. Una terapia que permitía el acompañamiento permanente de los pacientes, siempre y cuando estuvieran dadas las condiciones, por supuesto. Y eso fuimos notando que producía un gran beneficio. Pacientes mucho más tranquilos y confiados, acompañados por su familiar permanentemente, la familia mucho más contenida e informada, porque estaba permanentemente en contacto con el cuerpo médico y de enfermeras que están en un diálogo permanente, y un equipo médico también con mucho más apoyo de parte de la familia, porque se generaba un vínculo mucho más estrecho. Entonces estos son los antecedentes inmediatos de por qué nos obligamos a pensar cómo íbamos a acompañar a nuestros pacientes. Siguiendo con esto y teniendo en el medio al paciente y a la familia como centro de nuestro hacer, dijimos, bueno, tenemos que trabajar intensamente con esto. Entonces, esto requirió, primero, sistematización de los procedimientos, escribir todos los procesos, involucrar a calidad y seguridad del paciente en esta redacción de todos los procesos para que esté todo claro y cómo debíamos hacer. Después dijimos, tenemos que hacer el equipo de contención psicoespiritual, formado por, como ya se mencionó, psiquiatras, psicólogos, hermanas de María de Schoenstatt, que forman parte fundamental de este equipo de contención. Y dijimos, tenemos que ir agregando herramientas y formas de poder cuidar a los pacientes y a sus familias. Entonces, se genera un sitio web donde el paciente puede entrar y obtener ayuda, apoyo, información y hasta entretenimiento. También en el mismo sitio web los familiares desde afuera pueden ingresar y hacer algún tipo de consulta. Después dijimos, no solo tenemos que cuidar a la familia y a los pacientes, sino hay que cuidar a los que cuidan. Y así surgieron el espacio de contención a líderes y colaboradores y el espacio de escucha y contención. El espacio de contención a líderes y colaboradores es un espacio de una reunión semanal de un grupo de líderes con un psiquiatra donde
se pueden conversar toda la problemática que surge en el contexto actual, y además identificar aquellos colaboradores que pueden requerir o necesitar un apoyo especial, y a esos colaboradores se los envía al espacio de escucha y contención. Además, trabajamos muy intensamente desde el mismo comienzo de la pandemia en la capacitación para todo el personal de salud, con un compromiso muy importante de todos los líderes y de cada estamento del sanatorio. Todo el equipo trabajó en capacitar al de al lado, capacitar en forma de cascada hacia abajo, y logrando realmente una adhesión y un compromiso de todo el personal muy, muy alto. La siguiente. Entonces, llegamos finalmente a la situación de cuándo íbamos a permitir acompañar y en qué situaciones se daba esto del acompañamiento especial a cada paciente. Entonces, hay situaciones de acompañamiento permanente que están identificadas. Nosotros buscamos, con la colaboración de todos los equipos, bibliografía que nos permita identificar cuándo era necesario hacer esto. Y quedamos claros que habían situaciones que eran imprescindibles. La mujer gestante o en trabajo de parto, mejor dicho, los niños debían estar acompañados a pesar de su infección. Aquellos pacientes con discapacidades físicas o mentales que pudieran llegar a tener una descompensación por falta de la visión y el acompañamiento de la persona que conocen y que es la que los acompaña todos los días. Entonces, en estas 3-4 situaciones definimos que era imprescindible que se produzca el acompañamiento. Y después hay 2 situaciones más que creo que son las que nos convocan, o las que más prensa tuvieron, pero que son parte de nuestro quehacer diario. Una es la visita excepcional al paciente crítico. Uno ve que el paciente después de 4, 5, 6 días no está evolucionando adecuadamente y empieza, además de su mala evolución clínica, a tener necesidad imperiosa de tener contacto cercano con sus pacientes. Los protocolos incluyen la provisión, si el paciente no lo tiene, de una tablet, de un teléfono para que pueda tener contacto con su familia, pero eso no es suficiente muchas veces. Entonces, en aquellos pacientes que identificamos que está transitando una situación particular, se le permite el acceso a la visita del familiar. Y por último, el acompañamiento en el final de la vida, que es lo que se definió, lo definió, si mal no recuerdo, el ministro de Salud o el director de Salud de Inglaterra, que decía el derecho a decir adiós. Y eso fue una frase muy fuerte que me acuerdo la trajo a colación el doctor García Roy, diciendo el derecho a decir adiós de los pacientes. Eso se originó en un paciente pediátrico que murió en soledad en Londres, y a partir de ahí hubo un compromiso de las autoridades de salud de Inglaterra, del Reino Unido, para diseñar algún protocolo que pudiera dar este derecho de decir adiós. Entonces, cuando empezamos a ver estas situaciones particulares y basados en esto del derecho de decir adiós, vemos que algunos pacientes pueden estar evolucionando desfavorablemente. Hay muchos parámetros clínicos que nos guían en esta evolución desfavorable de los pacientes, y cuando se identifican estos parámetros, se ofrece, y es siempre aceptada y muy bienvenida, la posibilidad de un acompañamiento al paciente. ¿Qué se hace? Se habla con el familiar, se lo instruye, se los educa cómo colocarse los elementos de protección personal, se los capacita, y después de esto se tiene una reunión que normalmente la tienen los jefes de terapia, tanto de adulto como de pediatría, en un ámbito especial, tranquilo y en paz, para contarle qué es lo que va a haber al día siguiente. Normalmente es un día antes la visita con la familia, pero se puede hacer en el mismo día según las necesidades,
y se va instruyendo al paciente de qué es lo que va a ver, se lo evalúa, se trata de entender cuáles son las necesidades, si es necesario se le da apoyo con el equipo de contención, con psiquiatría o psicólogo, y una vez que estamos todos sabiendo qué es lo que va a suceder en la visita, se lo acompaña a esta visita a su familiar. Bueno, ¿cómo funciona? Y resumiendo un poco lo que dijimos hasta recién, para no extendernos demasiado. Los médicos y enfermeras, que son los que están en contacto permanente y más cercano del paciente, detectan la necesidad, ya sea psíquica o física, o el deterioro del paciente que dispara el protocolo. Se lo comunican al jefe de servicio, quien junto con ellos evalúa la situación y autoriza la visita y dispara el protocolo. Perdón, doctor. Doctor, están ¿Sí? pidiendo si es posible que se saque el barbijo para escucharlo mejor. Como Bueno, la doctora lo tiene puesto, tal vez. Gracias. me lo saco, a ver si me escuchan mejor. Estoy hablando en tono alto, ¿eh? Bueno, entonces, como decía, analizan la situación, se autoriza, se activa el equipo de contención que junto con seguridad del paciente se juntan con el familiar, dan la capacitación adecuada y se produce la visita. Esto sería la síntesis de lo que ocurre, un poco de todo lo que hablamos recién. Resumiendo, hasta a fines de agosto, el programa de contención se activó en 240 pacientes, el de contención, y el de acompañamiento final de la vida en 24 pacientes. Los resultados y los testimonios de estos acompañamientos realmente son muy estimulantes, porque todos han sido agradecimientos y creemos que hemos ayudado en este final de la vida a que se pueda, como está descrito desde hace años, en poder realizar un duelo sano. El no poder acompañar al paciente en el final de la vida muchas veces hace que la familia no pueda producir un duelo sano. También el detectar estas necesidades hace que uno pueda ver si el paciente, por alguna razón especial, requiere algún apoyo confesional de su fe, sea la que profese. Y eso también se activa, ya sea con las hermanas de María, que tienen los mecanismos para llamar al sacerdote, o activando otros pastores de otra fe que pueden venir a darle los cuidados y los sacramentos que necesiten. Bueno, y finalmente, ¿cómo podemos simbolizar esto de la medicina humanizada? Como vemos, tenemos un paciente y un montón de profesionales rodeando un monitor, y yo creo que eso no es una medicina humanizada. Prefiero un paciente en el centro y los profesionales ocupándose del paciente. También mirando y no renunciando a la tecnología, pero poniendo al paciente en el centro de nuestro cuidado y de nuestra atención. Bueno, muchas gracias por su atención, y ahora le doy la palabra al doctor García Roy, que nos va a contar un poco la visión del personal asistencial durante esta pandemia. Cristian, te dejo. Sí, muchas gracias, Roberto. Deja de compartir pantalla, por favor. Yo aprovecho solamente y digo que por favor todos los que quieran hacer preguntas lo vayan haciendo por el chat, así después cuando terminamos podemos realizarlas. Gracias. Ahora que no puedo encontrar, dejar de compartir. Ya dejé de compartir, abajo, ¿no? Ya está. Abajo, no, abajo. Pero no estoy pudiendo, a ver. A ver, espere, que no estoy pudiendo salir de compartir pantalla, no sé qué pasa. Ah, acá está. Gracias, hermano. Listo. No vengo, perdón. Bueno. Bien.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades de SADAM por la invitación. Y bueno, y a las hermanas de María y a toda la institución de la cual me siento más que parte. Creo que esta es una circunstancia más que excepcional, la que estamos viviendo, y como decía el doctor Dupuy, la posibilidad de poner cuerpo, alma y espíritu en esta misión que tiene el sanatorio sobre la persona y la dignidad humana, ¿no? Creo que si yo tengo que resumir la charla es enfrentar dos conceptos, soledad y conexión. Y creo que es lo que me gustaría que les quedara de esta charla a todos. Dicen que habitualmente en una charla quedan de 1 o 3 conceptos o ninguno. Por lo menos tener presente que frente a este desafío de la soledad, de ver un paciente solo, de ver el personal de salud en más de alguna institución sola o de su equipo de salud, de la familia desesperada por no poder estar con su ser querido que está enfermo. Ayer leía que hace 6 meses los geriátricos en Argentina no tienen visitas. 6 meses sin visitas de nuestros abuelos, tíos, etc. Eso realmente es soledad. Estamos detrás de lo contrario, que es la conexión. ¿Y qué es lo que estamos viendo, o lo que hemos visto en todos lados? Prohibidas las visitas. Entonces, ¿cómo reacciona la gente frente a esto? Bueno, una profesora de geografía decía, por favor, ¿puedo decir a mi papá que lo queremos mucho? Una nenita le decía a los médicos, no quiero que mi abuelo de 88 años muera solo. Una colega pediatra, que la mayoría de ustedes deben conocer, decía, mi mamá no murió de COVID, murió de soledad y tristeza. Ni hablar del ejemplo de Solange en Córdoba, ni hablar de este ejemplo que hablábamos hablaba el doctor Dupuy del chico de 13 años que se murió solo en Inglaterra, o también tuvimos un chico acá en Jujuy que le sucedió algo similar, lo separaron de los padres. Bueno, frente a esto, ¿qué es lo que sentimos los profesionales? Bueno, el médico ve que tiene que reemplazar a sus colegas porque se enferman, algunos se mueren de enfermedad o algunos se suicidan, tienen miedo de contagiar a su familia, como todos. La familia es, en definitiva, una de las cosas más valiosas que tenemos y a la cual al final vamos a ver que es uno de los lugares donde nos tenemos que agarrar. Busca la sociedad al médico y ve que al principio los aplaudía, después empezaron a olvidar y algunos desubicados hasta los atacaban. ¿Qué siente el médico, no? En su trabajo. Bueno, el médico se tiene que comunicar, y es uno de los grandes déficits que tenemos los médicos, es que en nuestra currícula no fuimos capacitados en comunicación. Pero nos tenemos que comunicar con nuestros colegas, con los otros médicos, con las enfermeras, con los kinesiólogos. Tengo que hablar con los pacientes, tengo que hablar con los familiares, y algo más todavía. En algunas circunstancias tengo que hacer yo de medio entre la familia y el paciente para despedirlo. Una persona que está enferma, que se está muriendo, va a ser despedida por alguien que conoce por ahí hace 24 horas, 48 horas o 2 o 3 días. Entonces, ese rol, al no tener capacitación en comunicación y encima tener que despedir en nombre de otras personas a nuestro paciente, quizás es más de lo que podemos hacer, ¿no? Hay un testimonio de un kinesiólogo de una institución de salud que decía hace poquito, me impresiona como algo terrible ver un paciente muerto con el celular en la cabecera, ¿no? Esto es lo que siente en el trabajo el médico. ¿Qué siente fuera del trabajo? Bueno, por ahí hay algunos que no pueden ver a sus amigos hace tiempo, o tienen miedo de ver a su familia, hay gente que se ha mudado a otro lado para no contagiarlos.
En muchos lugares ven que no hay contención, que no tienen un psicólogo, un psiquiatra, un amigo o alguien para hablar. No pueden desarrollar un hobby, no pueden salir a correr por ahí, no pueden hacer un arte, tocar música, un montón de cosas que hacía en forma habitual. Y como decía una enfermera, no te terminás de desconectar, porque salís del hospital y te llegan las notificaciones de que, uy, tal paciente se murió, cuántas camas tenemos, la enfermera o el médico están peor. No se terminan de desconectar. ¿Qué siente el médico? Bueno, ¿cuándo se termina esto? Encima, la culpa que tenemos la mayoría de los profesionales cuando algún paciente fallece, me habré equivocado, habré hecho algo de más, habré hecho algo de menos. Todo esto complica y vamos a resultados concretos. Por ejemplo, en mayo, la Universidad Complutense de Madrid presenta un estudio en personal de salud de 1.243 encuestas, en el cual ve que el 80% del personal de salud estaba con signos claros de ansiedad, 51% de depresión y 53% de estrés postraumático. Gran problema porque estaban esperando la segunda oleada, ¿no? Pero no está todo mal. El 81% de estos profesionales de la salud dicen que seguirán haciendo lo que estaban haciendo. Y casi la cuarta parte tiene un alto nivel de resiliencia a esta situación. Analicemos un poquito qué es lo que nos hace mal al personal de salud. Y ahí aparece una palabra rara que se llama rumiación. Es como masticar algo, tragarlo y volverlo a masticar como hacen las vacas, ¿no? Entonces, como define un psicólogo, es un problema que nuestros colegas dicen, estoy quemado, no puedo hacer nada. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer, estoy como paralizado. La rumiación es cómo pensamos sobre el trabajo cuando no estamos en el trabajo. Es como un estrés que está fuera del trabajo, no en el horario específico del trabajo, sino fuera. Es algo intrusivo, dañino, que cuando tenemos que apagarnos nos enciende, ¿no? ¿Qué contenido tiene esto? Bueno, estoy pensando en qué tareas no terminé, en alguna pelea que tuve con otro médico, con una enfermera, con un kinesiólogo, en las decisiones que tomé, si fueron las correctas, en el futuro de mis pacientes o en el futuro de la pandemia. Todas estas cosas me hacen estar todo el día maquinando en la situación que estoy viviendo, ¿no? Y no me dejan alejarme de la realidad. Entonces, no me puedo recuperar, y esto se traduce en ¿qué? Las consecuencias: se altera el sueño, se altera la alimentación, se altera nuestra relación con nuestros colegas, con nuestra familia, incluso nuestra actividad médica se puede resentir. Todo esto obviamente no está para nada bueno. La rumiación es algo que tenemos que analizar, buscar y enfrentar. El celular mismo significa una forma de conexión permanente. En la medida que uno deja que todas las notificaciones le llegan, uno nunca se termina de desconectar y uno necesita descansar. Así como uno necesita dormir, necesita un espacio que no esté rumiando, digámoslo así. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a todos los que están en el frente en este momento, a todo el personal de salud? Bueno, es muy importante todas las conexiones, como decíamos, no la soledad, sino la conexión con la familia y los amigos. Está visto que las relaciones con los familiares y amigos son el predictor número 1 de salud mental y física de todas las personas. Hay que separar el trabajo del no trabajo. A veces es necesario hacer, si no puedo hacer una separación física, la hago psicológica. Si yo tengo que trabajar en mi casa, me pongo la ropa de trabajo, pero terminé el trabajo, me cambio de ropa, pongo otra música, pongo otra luz. Todas estas cosas que están alrededor nos ayudan a decir, terminé con mi trabajo, corté el celular. Si necesitan realmente de mí, que me llamen, pero no voy a estar con las notificaciones cada 10 segundos que no me dejan recuperarme.
tengo que aceptar también las emociones. Tengo emociones que son de tristeza, de depresión, se mueren compañeros, se mueren pacientes que uno esperaba que no se murieran. Todo esto lo tengo que dejar salir, pero para eso tengo los amigos con los cuales yo puedo compartir todo, puedo tener una asistencia como la tenemos nosotros, psicológica o psiquiátrica, y si no buscarla. Hace 400 años, Francis Bacon dijo que la amistad duplica la alegría y reduce las penas a la mitad. Entonces, podemos elegir sacar lo mejor de lo que nos pasa. Acá estoy repitiendo frases de un filósofo y psicólogo israelí, Tal Ben Zahar, que dio el curso más popular de la historia de la Universidad de Harvard sobre felicidad. Él decía que ¿qué podemos sacar de bueno de lo que nos está pasando? Más tiempo con nuestra familia, apreciar nuestra vida en vez de dar por seguro nuestra salud o nuestro estado actual en general. Y acá me recuerda una solicitada que sacó la familia del presidente del banco más importante de España y probablemente de Europa, que falleció en esta pandemia, y que decía que su papá, una de las personas más poderosas del mundo económicamente, se había muerto por falta de aire. Nada más que por falta de aire, siendo la persona más poderosa, ¿no? ¿Qué otras cosas sugiere este filósofo? Aparte de apreciar nuestra vida, dar más tiempo con la familia y nuestros amigos, ejercitarse y comer sano. Todas estas cosas que son muy, muy importantes. Aparte, otra cosa pequeña, pero que es muy grande, que es agradecer. Agradecer las cosas chiquititas. Si apreciamos lo bueno se aprecia. ¿Qué herramientas buscamos? Este equipo de contención está con psicólogos, psiquiatras, son 15 personas que están a disposición no solo de los pacientes, sino también de todo el equipo de médicos, enfermeras, kinesiólogos del sanatorio. ¿Qué nos pareció muy importante? Bueno, como teníamos pocas herramientas de comunicación, y dimos unas charlas sobre cómo comunicar y cómo comunicar malas noticias. Se dio otra charla, una de nuestras psicólogas habló de primeros auxilios psicológicos. Hace un par de semanas se me ocurrió, esto es una cosa personal, empezar a mandarles mensajes personales a todos los médicos que están en clínica y en terapia de nuestro sanatorio, con mensajes para intercambiar y con lecturas y con videos, charlas TED, etcétera, cortos pero muy precisos para ayudarlos a salir de esta rumiación, de esta sensación de que estamos quemados y que no podemos ofrecer lo que realmente tenemos, porque estamos capacitados para ofrecerlo, pero estamos como paralizados porque no nos podemos recuperar. Entonces, quiero terminar la charla pensando en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, en versículo 46 y 52, Jesús estaba caminando por un camino con sus discípulos y escucha gritar a un ciego de nacimiento que le pide por favor que tenga piedad de él, ¿no? Que se quiere conectar. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Sigue caminando? Los discípulos mismos y los que estaban alrededor decían, callate, callate, no lo molestes. Siguió gritando más fuerte. Entonces Jesús se dio vuelta, se acercó y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esto es lo que tenemos que pensar todos los que trabajamos en salud en este momento. ¿Qué podemos hacer por los demás? Esta es la forma de compartir y de enfrentar este enemigo que tenemos. ¿Qué quieres que haga por ti? Es lo que dice Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien, Estela? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestro querido doctor Cristian García Roy. Ahora toca una parte muy especial de la charla.
En esta parte, la hermana Lucila, que forma parte del equipo de contención, nos va a contar experiencias que ha vivido durante los procesos de acompañamiento en los cuales ella ha participado. Bienvenida y buenas tardes, hermana Lucila, que estamos en una sala distinta, así que buenas tardes y bueno, la escuchamos. Buenas tardes, un gusto estar entre ustedes. Bueno, yo trabajo fundamentalmente en la pastoral del sanatorio Mater Dei, estoy hace 4 años en el sanatorio, y soy parte también del equipo de contención, así que yo ahora estoy representando ese equipo que ya fue nombrado a lo largo de este encuentro, que está conformado por psicólogas, como dijeron, una psiquiatra. Yo ahora me refiero, este equipo de contención podemos dividirlo en dos, por decirlo de alguna manera. Está el equipo que se aboca a los pacientes y sus familias, y el equipo de recursos humanos, ¿sí?, bien abocado a todo el personal del sanatorio. También al personal administrativo, camareras, que como todos están inmersos en esta locura de esta pandemia. Yo soy parte del equipo de contención fundamentalmente de cara a los pacientes y las familias, ¿sí? Tenemos varias psicólogas, una psiquiatra y otras hermanas, ¿sí? que estamos, el equipo en estos meses se fue ampliando, ¿sí? Porque es una exigencia muy, muy grande llevar adelante este programa, y nos exigió ampliar el equipo. Yo para comenzar, este bloquecito muy simple, lo que les voy a compartir, se titula Vivencias o experiencias en terreno, y para entrar a este terreno, yo me valgo de un símbolo que Moisés en el desierto, en su encuentro con Dios a través de una zarza ardiente, Dios, bueno, le dice que se tiene que descalzar porque está en Tierra Santa. Yo creo que ahora este terreno en el que ahora vamos a entrar un ratito también es Tierra Santa, porque son historias, ¿sí?, de personas, ¿sí?, de familias. Podría ser cualquiera de historia nuestra, de nuestros seres queridos, y por eso es necesario descalzarse, ¿no?, con sumo respeto, y vamos a caminar por esta tierra con este respeto y con esta contemplación de alguna manera. La propuesta es transitar el programa de contención de la mano de personas concretas. Si yo no estoy mal, hoy es el día del profesor, ¿no? Feliz día, seguramente haya profesores acá entre nosotros, y los pacientes y sus familias para nosotros son grandes maestros, ¿no? Son los que nos enseñan, y yo diría que son los que escriben este programa de contención también. Este es un programa no de una letra muerta. En el programa mismo nosotros aclaramos que se va actualizando y se va modificando de acuerdo a lo que nos trae esta situación tan novedosa, desconocida y que cambia constantemente. Por eso ellos, los pacientes, sus familias, nos enseñan y escriben con nosotros este programa. Yo por eso, pensando en este día del profesor también, me preguntaba, bueno, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñó cada uno de estos pacientes y de estas familias, ¿no? Entonces fui recorriendo el listado, vamos llevando el listado de visitas y acompañantes, fui recorriendo, buscando esos nombres, volviendo a pasar por mi cabeza los rostros, los nombres de estas familias, y tomo algunos nombres que tal vez simbolizan, resumen, sintetizan esta vivencia. Yo me pregunté, ¿qué nos enseñó Daniel? Daniel fue uno de los primeros pacientes en estado muy delicado que pudimos acompañar.
Su esposa también estuvo internada con COVID. Ella salió adelante más rápido, pero él estuvo unos largos 67 días internado aquí con nosotros. Daniel nos confirmó de alguna manera que estábamos transitando el camino correcto. A Daniel pudieron visitarlo varias veces, su esposa, sus 2 hijos. Logramos organizar semanalmente las visitas. El equipo de terapia intensiva, ya como bien dijo el doctor Dupuy-Delhomme al comienzo, ya está entrenadísimo en hacer una terapia abierta, y les cuesta mucho a ellos este tema, esta realidad, como a todos, ¿no? Y Daniel fue, gracias también a estas visitas, pudimos comprobar lo importante que son para la recuperación del paciente, ¿no? Además, para la familia, la confianza, ver, eso es muy, muy, muy importante. La familia, al ver, esto pasa en todos los casos, al acercarse y ver cómo está siendo cuidado su familiar, eso regala una tranquilidad y una mayor confianza en el equipo médico, apacigua, ¿no? Y ayuda a entender también la complejidad de la situación. ¿Por qué no es tan sencillo que vengan a visitarlo? Daniel lamentablemente falleció 3 días después de haber recibido el alta del sanatorio en un centro de rehabilitación, y también como comentó la hermana Teresa al principio, la verdad que a nosotros mismos nos asombra recibir la gratitud de las familias, aún en estas situaciones tan extrañas. Su esposa, sus hijos, no, solo palabras de agradecimiento para el sanatorio, muy agradecidos también sobre todo ella, por la contención psicológica que recibió, y para nosotros también como una institución basada en los principios católicos y en la fe, como también mencionó la hermana, fue muy fuerte el testimonio, lo que contó su esposa, cómo Daniel le dijo a ella que tenía un nuevo, cuando volvió a entrar en conciencia, que tenía un nuevo socio, ¿no? Entonces ella le pregunta, ¿ya estás pensando en un nuevo negocio? ¿No? Y ella, no se trata de eso. Yo me asocié con Dios nuevamente. Son tal vez ventanitas que nos permiten ver un poco de qué es lo que pasa también por ese corazón, en esa situación, en esa realidad de las personas que tienen que pasar por esto. Inés fue otra maestra, ¿no? ¿Qué nos enseñó Inés? Inés, yo creo que fue también uno de los primeros casos, y ella nos fue mostrando qué importante es esto de ir organizando las visitas paulatinas, ¿no? En caso de final de vida. Inés finalmente ya falleció en el sanatorio, y su hijo es médico, y aunque él conocía perfectamente una terapia intensiva, conocía a qué se estaba enfrentando su mamá, era muy consciente también que se trataba de una despedida, ¿sí? que su mamá no iba a salir adelante por su condición. Y entonces Inés nos enseñó cómo es importante preparar a la familia también, respetar los tiempos, ¿sí? El doctor, su hijo, cuenta cómo él pudo tener varias visitas antes de que su mamá falleciera, cómo la primera visita fue un shock muy fuerte para él, y cómo ya en la segunda él pudo acercarse y pudo soltarse y pudo encarar conscientemente la despedida de su mamá. Él dice, pude cerrar el ciclo de despedida, ¿no? Son palabras de él, ¿no? El ritual de despedida y el poder decir adiós y tocar, ¿sí? a nuestros seres queridos. Eso fue otra cosa que nos enseñó. Nosotros cuando los familiares van a ingresar a visitar al paciente, les insistimos en la importancia de que puedan
por supuesto, todos los elementos de protección personal, los guantes y demás, pero tocarlo, agarrarle la mano. Cuidando eso, por supuesto, las manifestaciones demasiado efusivas y demás, pero la importancia del contacto, de tocarle la mano. Carlos fue uno de los primeros pacientes de piso con los que aplicamos, estos 2 casos previos eran de terapia intensiva. Con Carlos pudimos aplicar en el piso, en el 3er piso de internación, y él nos enseñó un montón de cosas, Carlos. Carlos estaba internado con su señora en la misma habitación, ¿sí? Su señora también estaba cursando la enfermedad, ella se recuperó y se quedó junto a él como acompañante permanente, para cuidarlo. Carlos también se encontraba, era inminente su partida, ¿sí? Él tenía varios hijos, y todos sus hijos pudieron despedirse, también algunos nietos incluso, y él nos enseñó la importancia de la comunicación entre el equipo. Aprendimos un poco a medio de los golpes también, ¿no? La importancia de descentralizar la comunicación con la familia. Esto lo hacemos a través del equipo de contención, ¿no? Entonces, distinguimos los informes médicos que otorgan los médicos en un horario determinado a las familias, y el contacto a través del equipo de contención con la familia para organizar las visitas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver justamente con ese acompañamiento, ¿no? Eso también fue alivianando mucho el peso del equipo médico, del equipo de salud, tanto médicos como enfermeros. Para un médico, con todo lo que están llevando adelante, además ponerles el peso encima de organizar una visita excepcional, con todo lo que eso implica, es matar los pobres, ¿no? Entonces, ahí fuimos articulando cada vez mejor, que el médico autoriza la visita, la solicita de alguna manera al equipo de contención, y es el equipo de contención el que se comunica con la familia, le comunica esta posibilidad de la visita, y organiza, lleva la agenda de visitas, ¿sí? Es porque una vez que se dispara el aviso de una visita, se organizan un montón de cosas. La familia tiene que venir antes para que se les explique, se las capacite. Se les envía antes de que vengan una guía que tenemos elaborada para acompañantes y visitas excepcionales, donde ellos pueden previamente tomar conciencia de los riesgos que implica y de todos los cuidados que hay que tener. La familia, una vez que viene, hay que recibirla, se informa seguridad, recepción, porque las visitas no están permitidas para nadie en el sanatorio, son excepcionales, ¿no? Entonces ya se da el aviso, un miembro del equipo de contención está para recibir a esa persona, tenemos una sala reservada donde la recibimos, tenemos una conversación inicial, tiene la posibilidad de encontrarse también con el médico para recibir un informe médico de manera presencial y evacuar dudas de esa manera. También un miembro del equipo de seguridad y calidad del paciente es quien se ocupa de educar a esa familia para que pueda acceder a la habitación, en todo lo que es lo que puede y lo que no puede hacer, y por supuesto los elementos de protección personal. Finalmente se la acompaña para tener un contacto con el lugar, y lentamente se lo va introduciendo para que pueda ingresar a la habitación, donde lo ayudamos a ponerse todos los elementos de protección, lo esperamos a que salga para sacarlos, y luego volvemos a la sala para tener un cierre de esa visita, que es muy importante, ¿no? Es un trabajo enorme. Claramente un médico no puede asumir, en estas situaciones en las que estamos, no puede asumir toda esa organización. Por eso el equipo, como yo les decía, Carlos
nos enseñó y nos ayudó a ir sistematizando y mejorando esto que en el fondo se trata de el rol de los conectores, ¿sí? El equipo de contención es un conector en medio de este equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que trabaja centrado en el paciente y su familia. ¿Mm? Bien. Así yo podría seguir, tengo una letanía de casos, tal vez, por ejemplo, el caso de Juan Carlos nos enseñó también la importancia de... Juan Carlos recibió varias veces la visita de sus hijas, y sus hijas estaban muy interesadas en poder pasarle música a su papá, más allá de las visitas que ellas hicieran, música que a él le gustaba y que lo tranquilizaba, y que, ¿no? Entonces, buscamos también las maneras de poder facilitar este tipo de elementos, ¿no? Dentro del sector para pacientes que están con asistencia mecánica respiratoria con COVID, hay un celular que está específicamente ubicado en ese sector, donde enviamos tanto mensajes de audio como también estas posibilidades de poder pasarles música a los pacientes, pero sobre todo los audios de sus familias, ¿no? Además de las visitas excepcionales, buscamos las maneras de conectar a las familias con el paciente de todas las formas posibles. ¿Mm? Y bueno, para no alargarme más, quería compartirles, tal vez a modo de cierre, yo creo que logra... las conclusiones no las voy a decir yo, sino que lo voy a invitar al hijo de un paciente que falleció en el sanatorio, que él nos envió un audio en agradecimiento por todo lo que significó el paso de su papá por nuestra institución, y él nos autorizó a que podamos compartir este audio. Así que creo que lo más valioso es poder escucharlo a él, que bueno, como les digo, va a decir mejor que yo cualquier tipo de conclusión. Voy a compartir. Querida hermana, si hay alguien que quiere agradecer algo, soy yo, a usted por todo lo que hizo hace 4 años y desde hace 4 años, y haber tardado minutos en admitir a mi padre al Mater Dei, sanatorio donde, como le dije hoy, primero vi a mi padre, ahí nací, y sobre todo también por la ceremonia de hoy, que mientras repaso los recuerdos del día, y le hablo acá a un gran amigo que es un hermano para mí, también judío, quedó embelesado con la historia. ¿A quién se la cuento? Escuchar a una hermana cantar el Shema Israel conmigo, con tanto gusto, con tanta dulzura, en un momento así, y nada más ni nada menos que en una capilla. Es algo que el mundo debería conocer acerca del Mater Dei, que yo me voy a encargar de que, a mi modesta manera, con toda gente que conozca por doquier, que se sepa que esa es una casa de clemencia, misericordia, pericia, sabiduría, dedicación, esfuerzo. Y así, eso quiero que usted lo sepa, todos los profesionales, desde el doctor Martínez, que recibió los objetos que le di, hasta la enfermera que le cerró los ojos a mi padre, a mi pedido. Todo se hizo como se debía, y usted sabe, espero que eso es algo que yo posiblemente recuerde el último día de mi vida también, porque pensaré en mi padre y en todos los que lo quisieron como usted. Así que le mando un abrazo enorme, y antes de irme, no sé cuándo será, bastante antes de irme, espero poder verla y para ese entonces tal vez abrazarla. Y por favor, haga extensivo este agradecimiento a todos los que cuidaron a mi padre, y todos los que siguen cuidando, a todos los que están
dolidos y al borde de la muerte en esa Casa Santa que usted dirige. Muchísimas gracias. De alguna manera, este testimonio nos vuelve al título de este encuentro, ¿no? Espíritu, cuerpo, alma, y justamente lo que este señor pudo despedirse de su papá, pero lo que él rescata no es solamente ese momento de despedida, es todo el contexto, ¿no? Es esa humanización, ese cuidado integral que buscamos abordar con este programa de contención, que tal vez es más conocido por la posibilidad concreta de las visitas, del acompañamiento, pero que es mucho más grande también que eso, ¿no? Y que justamente busca abordar y poner en el centro a la persona, a su familia, ¿no? Y a ese cuidado integral, humano, que tanto queremos y trabajamos para regalar. Bueno, qué silencio. Fue movilizante, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar porque nos pasó a nosotros cuando lo escuchamos. Y realmente, bueno, es un gran orgullo pertenecer a esta institución y poder haber hecho esto y escuchar estas repercusiones también. Nos están llegando infinidad de mensajes. Agradezco todos los mensajes. Yo no los estoy contestando, los estamos contestando como podemos. Yo ahora voy a leer unas reflexiones finales después de todo esto, después de toda esta emoción y después de toda esta humanidad dando vuelta con nosotros, y veo lágrimas ahí. Vicepresidenta, no llore, señora presidenta tampoco. Así que bueno, vamos a pasar a unas reflexiones finales. En la última etapa ustedes pueden hacernos por chat preguntas a todos los que integramos esta mesa redonda virtual, tanto a la hermana Teresa, como al doctor Dupuy de Long, como al doctor García Roy, como a la hermana Lucila, y bueno, y a mí. Patricia, no llores más. Bueno, en cuanto a las reflexiones finales, tratando de sintetizar toda esta mesa, es que los protocolos de atención existen, pero deben adaptarse al paciente y a la persona para lograr mayor efectividad en la práctica cotidiana. Un abordaje interdisciplinario del paciente y de sus afectos es posible. ¿Implica trabajo adicional? Sí, pero se traduce en mejor calidad de la atención brindada y mejora ampliamente la experiencia y satisfacción de los pacientes y de los seres queridos. La empatía y la compasión son los motores que impulsan la atención centrada en la persona. Hacer foco en lo que sienten y sufren nuestros pacientes es la única manera de cubrir sus necesidades. El personal asistencial también debe ser objeto de contención. Recordemos que están a diario expuestos a un sinfín de situaciones que impactan en sus propias vidas y en sus propios sentimientos. Por lo tanto, y esto es una propuesta, el círculo de la compasión y de la empatía no debe ser un círculo y no debe cerrarse en el paciente. Tiene que amalgamarse en un circuito abierto que incluya también a los profesionales con todo lo que traen y sus propios sentimientos. Hemos tenido realmente repercusiones muy positivas. Yo no puedo agregar nada sobre las repercusiones a lo que habló la hermana Lucila. Estas repercusiones fueron tanto desde el afuera como también adentro, intrainstitucionales. Recibimos cantidad de agradecimientos. Nos han solicitado nuestro protocolo desde múltiples ámbitos, tanto privados como públicos. Hace poco, en una nota que me mandó el doctor García Roy, leí que un médico español decía que no dejemos que el coronavirus nos robe la humanidad. En época de COVID, y siempre, debemos abordar a nuestros pacientes desde un punto de vista integral.
cuerpo, alma y espíritu, porque en definitiva todos somos uno. Muchas gracias a todos por la atención. Queda abierto el espacio de preguntas. Con mucha gratitud hacia ustedes por habernos escuchado. Contestamos lo que crean conveniente. Nos lo escriben, por favor. Estaba sin sonido y estaba hablando, pero bueno, vuelvo. Quiero agradecer a Nat Aloisi, que menciona algo que iba a dejar para el cierre. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y todos tenemos que estar alineados con la seguridad del paciente, porque la seguridad del paciente también es una visión humanitaria del paciente. Tenemos que cuidar, además de curar. A ver, tenemos una pregunta, me dice acá el doctor Ruquelón. Patricia, ¿cuántas personas integran el equipo de acompañamiento y cuántos pacientes pudieron ser visitados por sus familiares? ¿Lo decimos? Hermana Lucila, ¿lo quiere contestar usted? Ahí está, sí. Bueno, pudimos actualmente, hasta el día de la fecha, 44 pacientes recibieron visitas, 71 visitas en total a 41 pacientes, ¿sí? Ese es el dato de las visitas excepcionales. Los acompañantes excepcionales es otro número que lo busco y se los digo en un ratito porque no lo estoy encontrando. Pero ronda en torno a los 30 y pico acompañantes excepcionales. Y el equipo de contención está conformado por, son 7 psicólogas y una psiquiatra, y las hermanas que estamos en el sanatorio, que somos varias, somos 8, cada una aporta desde donde está. Hay 3 que están trabajando más intensamente con el equipo como tal de contención. Sí, y perdón, y las psicólogas no es que están full time tampoco, Exacto, ¿no? exacto. Las psicólogas tenemos horarios, también horarios de guardia, ¿sí? Es muy interesante cómo es el proceso. En realidad el protocolo vive activado, ¿no? No es que lo que se activa son las visitas excepcionales, pero todo paciente que recibe el diagnóstico de COVID es conectado o contactado por un miembro del equipo de contención, para apoyar, y es el primer contacto con el paciente y su familia, y también, aunque no reciba el diagnóstico, en casos que sea necesario, los contactamos también, ¿sí? Entonces se hace un seguimiento de cada persona. Cada psicóloga va haciendo el seguimiento de sus pacientes, llevamos una planilla con listado, con el seguimiento. También las psicólogas vuelcan en la historia clínica, el diagnóstico y demás. Bueno, yo realmente sigo recibiendo mensajes, la verdad que hermosos mensajes, gracias a todos por tantos mensajes. El chat no para, el celular tampoco, así que bueno, es muy movilizante. Doctor Dupuy, ¿usted quería hacer una...? No, simplemente en realidad yo me atrevo a decir que forman parte del equipo todo el sanatorio, porque todos contribuyen de alguna manera, aunque sea con un poquito,
desde el personal de vigilancia que recepciona a la paciente que va a venir o que solicita la consulta, hasta todos están comprometidos con esto, eso es lo más importante. Sin lugar a dudas hay un pequeño equipo que es el que hace más la tarea más específica, pero no sería posible si no hay un compromiso de toda la institución, y eso para mí es lo más importante. Uno no para de agradecer a los que están en el día a día, pero ya les digo, desde el último hasta el primero están comprometidos con esto. Ya terminamos, ¿no? Me pregunta una colega cómo financiamos a tanta gente trabajando en el equipo de contención y los elementos de protección personal de los visitantes. Los miembros del equipo de contención fuimos detectando dentro del personal del sanatorio quienes ya estaban cumpliendo algún rol de este tipo dentro del sanatorio. Contábamos por ejemplo, con una psicóloga en el área de pediatría, que está trabajando hace años con nosotros, también en neonatología. Una de nuestras médicas de guardia también es psiquiatra. Fuimos ubicando, después, bueno, una de nuestras, del personal administrativo, también es psicóloga y trabajaba en eso en otra institución, dentro de otro personal administrativo, psicopedagoga. Fuimos captando, hicimos una búsqueda con quienes contábamos dentro de nuestro propio equipo, y también eso habla muy bien, como decía el doctor, del compromiso que hay de todos los sectores que buscaron todas las maneras de poner a estas personas a disposición de este programa, ¿no? Por eso no están full time, sino que vamos completando horarios, distintos tiempos, de acuerdo a la disponibilidad de cada sector también. Además de estas personas que ya estaban dentro de nuestro staff, se sumaron 2 externas, ¿sí? Que completaban los días que nos faltaban cubrir, ¿no? Y bueno, en relación, no sé, ahí si el doctor Dupuy me puede ayudar con la respuesta de la financiación del EPP. Sí. Bueno, en realidad hay costos que hay que asumir en esto, porque son difícilmente trasladables, pero eso no nos podía frenar para empezar con esta iniciativa. La mayor parte de los elementos de protección no se han podido facturar, algunos están dentro de módulos. Cuando se puede agregar o recuperar el costo se hace, y si no, se asume esto como parte de nuestra tarea. No es tan fácil, pero bueno, es una decisión institucional. Respondo yo a la parte de Vi Jiménez, que tiene, bueno, la primera parte de la pregunta era de la financiación, que ya la respondió el doctor Dupuy Delón, y la segunda parte es desde el punto de vista de la RT, la aseguradora de riesgo del trabajo, la redefinición de funciones. ¿Pueden comentar al respecto algo? Es que en realidad, digamos, no habría una redefinición, porque la exposición al riesgo es el mismo que lo que genera la exposición, digamos, asistencial. Así que no, es además hacer algunas otras tareas, pero el riesgo no varía. Viviana, entiendo que es Vi Jiménez. ¿Alguna otra pregunta más? Tal vez una pequeña aclaración, que es que gran parte de su trabajo las psicólogas lo hacen a través del celular, ¿no, hermana Lucila? Sí, buen punto. El contacto, en general, el principio es que nos contactamos a través de telefónicamente. Los casos que lo necesitan, tenemos una psicóloga que es la que entra en caso de ser necesario a las habitaciones. Ella cursó COVID por su familia.
cursó COVID con su familia. Sí. Bueno, seguimos recibiendo muchos agradecimientos y felicitaciones. Si están de acuerdo, damos por finalizada la mesa redonda virtual. Lo único que quería decir, puedo decir algo, una pequeñita nada más. Realmente fue muy conmovedor todo lo que dijeron, realmente sí estoy muy emocionada también, pero realmente desde hoy como comencé y les dije que veía con mucha preocupación desde el principio y de haber escuchado de hace muchos meses la gente de España de pedir que no dejemos morir a la gente sola o no dejemos sin acompañarla. Realmente yo creo que yo pertenezco también al comité de ética y creo que nada de estas cosas se hacen con maldad, obvio que no. Creo que, por lo menos lo que me pasaba a mí, lo que veía, es la gran desesperación de ocuparnos del cuerpo, de lo físico, de la enfermedad, de ocupar de esa parte. Estábamos descuidando de una manera terrible lo que es el alma, el espíritu y la calidad humana, que no es por maldad, sino porque realmente nos enfocamos. Realmente es excepcional poder ver que nos volvemos a enfocar y es maravilloso que ustedes fueron los primeros, por lo menos acá en la Argentina, que pudieron enfocarse en esto, donde es tan importante para el ser humano tener calidad humana y que se ocupen de él no solo del cuerpo, sino del todo, ¿no? Esto ojalá que con esto que ustedes nos transmiten y lo que nosotros podamos replicar en esto de ustedes, esto termine ocurriendo en todo el mundo y entendamos la importancia que tiene esto. Así que por parte de la comisión directiva y por mi parte, no tenemos más que agradecimientos y felicitaciones y realmente que puedan tener esta calidad humana y que formen un equipo de esta magnitud, con todo lo que eso implica, es excepcional. Y ojalá todos podamos copiar el modelo y todos podamos hacer lo mismo, porque es sumamente importante y es imprescindible. ¿Me permitís, Estela? ¿Me permitís, Estela, una palabra? La verdad que, enganchando un poco con lo que vos decías, yo recordaba cuando decía la hermana Teresa que iban recogiendo información del comienzo de la curva de pandemia en Europa, y uno veía a los familiares del otro lado del televisor, en la calle, en las calles circundantes a los hospitales, diciendo que sus familiares habían fallecido, que ni siquiera podían despedirlos, que eran incinerados, sin que ellos pudieran siquiera volver a contemplarlos a través de un vidrio, y ellos decían, esto es como morir dos veces, es como que el familiar se nos murió dos veces, y lo que ustedes han demostrado es que se puede atender con humanidad, que se puede dar un acompañamiento y una contención en la serenidad del entorno humano, aun cuando el final sea el mismo, pero en realidad con una pacificación tanto de la persona que se va, como de las familiares que quedan. Queda en paz la relación, queda todo el circuito de afectos queda en paz. Miren el valor enorme de lo que ustedes han demostrado, que sí es posible hacerlo, que no es un imposible, que lo hicieron personas comunes y corrientes que hacen su tarea cotidianamente, pero que le pusieron ese componente especial que es no olvidar que somos humanos y que en nuestra dimensión humana nuestro espíritu es importante y nuestros afectos no terminan en el ser paciente de una enfermedad y en terminar en una cama de hospital. Así que agradecemos mucho que ustedes lo hayan demostrado, que ustedes y que se publique y que esto recorra. Yo le decía un poco a Miriam, yo me estoy yendo a El Salvador en el mes que viene, al Hospital El Salvador, y la verdad quiero llevar el ejemplo de ustedes, porque no es ni más caro, ni más difícil, ni más complejo hacerlo, sino se trata de llevar humanidad y hacer que no se le tenga miedo a la humanidad. Así que muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras. Gracias, Estela. Y bueno, gracias a todos, buenas tardes, y damos por finalizada esta mesa redonda virtual. Un placer. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias a ustedes.